Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Quiero compartir una palabra de parte de Dios en esta hora y quiero invitarte a que abras la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 6. Génesis es el primer libro de la Biblia y vamos a leer un solo versículo, que es el versículo 22. Génesis capítulo 6, versículo 22. ¿Y saben cómo titulé la palabra de hoy? La obediencia da buenos resultados. La obediencia da buenos resultados. ¿Por qué no le decís a que está a tu lado? Mira, la obediencia da buenos resultados. Dígaselo. Génesis capítulo 6, versículo 22 dice lo siguiente. Muy breve, muy corto, pero muy concreto. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Si yo tengo que agregarle una sola palabra a esto, le agregaría la palabra obediencia. Noé obedeció. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Gracias, Señor, por este tiempo, porque hemos podido adorarte, exaltar tu nombre. Y gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad y aprender a vivir conforme a tu propósito y a tu proyecto para con cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego hoy que puedas hablar a nuestro corazón y a nuestra mente de una manera concreta para que podamos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Queremos crecer y madurar en ti. Ayúdanos, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Leo de nuevo este versículo que creo que es tan importante. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Cuando yo leo el libro de Deuteronomio en el capítulo 28, especialmente del versículo 1 al versículo 14, si nunca lo leyó, yo quiero animarle que usted lea ese pasaje, Deuteronomio 28, del 1 al 14, allí cuando uno lee esto, entiende cómo Dios quiere bendecir a sus hijos de una manera integral, de una manera completa. ¿Por qué digo esto? Porque allí en el texto de estos 14 versículos encontramos todas las bendiciones que Dios quiere derramar sobre sus hijos, sobre su pueblo. Es decir, sobre usted y sobre mí. Por ejemplo, nos habla de que Dios quiere bendecir nuestra familia, porque dice, bendito serás en el hogar. Dios quiere bendecirnos en nuestro trabajo y también con nuestros bienes, porque dice, el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor te concederá abundancia de bienes. También habla de que quiere bendecir nuestro andar cotidiano, nuestro andar día a día, porque dice, bendito serás en el camino, es decir, en las decisiones, en tu andar cotidiano. Habla también de que vamos a ser bendecidos y en la lucha contra los problemas, dándonos Él la bendición de la victoria. Porque dice, mire, el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos, avanzarán contra ti por un camino y huirán de ti por 7 caminos. También nos va a bendecir para que seamos de buena influencia a aquellos que nos rodean, porque dice, todas las naciones de la tierra te temerán al reconocerte como el pueblo del Señor. Dice el mismo pasaje que el Señor nos va a poner por cabeza y no por cola. Dice que vamos a estar arriba y nunca debajo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es decir, todas las áreas de nuestra vida están siendo bendecidas por Dios. Ahora la pregunta es, pero pastor, esto está fenomenal, está extraordinario, pero no está pasando conmigo.
En alguna de estas que acaba de nombrar, sí, yo me siento bendecido en esto, en lo otro, pero no está pasando que todas las áreas de mi vida están siendo bendecidas, como nos promete aquí el libro de Deuteronomio. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque, ¿sabe? Encima de eso, dice, todas estas bendiciones, las que acabo de nombrar, vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Sería genial. Imagínese, sería extraordinario, pero no pasa, no está pasando en mí. No estoy sintiendo que todas estas bendiciones estén sobre mí y que me estén acompañando siempre. Porque aquí cada palabra es importante de la palabra de Dios, de la Biblia. Y dice que te van a acompañar no de vez en cuando, no cuando las cosas te vayan bien, sino siempre. En todo momento, en toda circunstancia, pero no está pasando. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no pasa? ¿Acaso la Biblia miente? Yo creo que no. Yo creo que la palabra de Dios es la verdad y es la verdad de Dios para mi vida. Y entonces, ¿cuál es el factor que hace que no se esté dando que todas estas bendiciones me acompañen siempre en mi vida? Es que para que estas bendiciones se cumplan, había, según el pasaje bíblico, una pero gran condición. Y la condición era la obediencia a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. ¿Alguno me entendió? No es simplemente te voy a bendecir todas las áreas de mi vida y arréglatela, cruzate de brazos, total, te van a acompañar siempre. No. El pasaje dice siempre y cuando la condición sea que seas obediente a Dios. Entonces, todas las bendiciones en todas las áreas de tu vida te van a acompañar siempre. Entonces la pregunta es, ¿y yo cómo entonces puedo obedecer a Dios? Permítame ir de nuevo al pasaje de Génesis que les acabo de leer cuando comenzamos a compartir. ¿Cuál es el contexto histórico del versículo de Génesis que yo les leí con relación a Noé? Resulta que Dios ve que la tierra que Él mismo había creado estaba absolutamente corrompida. La maldad de los hombres había crecido de una manera escalofriante. Dios ve que la violencia estaba dominando el mundo, que la corrupción y la violencia estaba dominando a todo el mundo, al punto tal que nos dice la Biblia que Dios llegó a decir esto: me lamento de haber creado al hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Wow, esto es muy fuerte, ¿verdad? Dios mismo diciendo, yo creé la tierra, puse al hombre, pero me lamento porque arruinaron todo, porque la violencia está dominando todo, porque está todo corrompido. El hombre corrompió absolutamente todo. Entonces allí Dios toma una decisión, yo diría, drástica, tremenda. ¿Y cuál es? Borrar de la faz de la tierra a todo ser viviente. Wow. Y lo iba a hacer con un diluvio. Pero Noé, había un hombre, Noé, que había caído en gracia delante de Dios, que no se había contaminado con la corrupción, con la violencia, con la deshonestidad que reinaba en aquel tiempo. Entonces Dios considera a Noé y hace un pacto con Noé y le explica lo que va a hacer. Dios le comunicó a Noé que en realidad iba a raer de la faz de la tierra a todo ser viviente, y lo iba a hacer a través de un diluvio para que todo ser viviente ya pereciera. Pero Noé, como había caído en gracia delante de Dios, lo que vas a hacer es construir un arca. Y cuando construyas esa arca, te voy a dar todos los detalles, porque Dios le dio todos los detalles en cuanto a la construcción, en cuanto a las dimensiones y todos los detalles del arca. Y allí le dijo Dios a Noé, vas a hacer que entre toda tu familia
y vas a hacer que entre un macho y una hembra de cada especie de los animales también. Y dice allí, una vez que Dios le comunica este pacto, de allí viene el versículo. Entonces, dice, Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Es decir, Noé fue obediente a Dios y se salvó. Y se salvó de lo que toda la humanidad y todo ser viviente pereció. Ahora, Noé, para en realidad ser obediente, tuvo que pasar por un proceso y ese proceso tenemos que pasarlo y aprenderlo todos aquellos que queremos obedecer a Dios y que nos vaya bien. Porque vuelvo a decirte, mi querido, la obediencia desata la bendición sobre nuestra vida. Deuteronomio capítulo 28, 1 al 14 nos da todas las bendiciones que Dios quiere darnos, pero van a ser desatadas sobre nuestra vida en función de nuestra obediencia. Por eso, qué importante es, ¿cuál fue el proceso que Noé tuvo que pasar y que nosotros tenemos que aprender si queremos obedecer a Dios y ser bendecidos en todas las áreas de la vida? En primer lugar, para obedecer, primero hay que escuchar la palabra de Dios. Para obedecerlo, repito, en primer lugar tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Noé lo primero que hizo fue escuchar a Dios. Su oído estaba atento a lo que Dios estaba diciendo. Él estaba sintonizado con el canal de Dios. Estaba dispuesto en su corazón y en su mente a escuchar lo que Dios tenía para decirle. Y él tomó muy en serio la palabra que Dios le dijo. Mi querido, esta es la primera gran enseñanza. Si nosotros queremos obedecer a Dios, lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar la voz de Dios. No hay obediencia si no hay voz de Dios. No hay obediencia si no hay palabra de Dios. Ahora, ¿cómo escucho la voz de Dios, pastor? ¿De qué manera? Bueno, lo haces a través de la lectura de la palabra de Dios. Es decir, en tu devocional personal, cuando abrís tu Biblia y lees lo que Dios dice en su palabra, estás escuchando la voz de Dios. La otra manera es a través de una prédica. Hoy estamos aquí y estamos escuchando lo que Dios tiene para decirnos. Es la voz de Dios. La vas a escuchar a través de palabras o consejos que te puede dar un hermano espiritual, alguien maduro en la fe, y te va a aconsejar, y eso también es palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo escucho la voz de Dios? A través de tu lectura de la palabra, a través de una predicación, a veces a través de una alabanza, a través de un consejo, una palabra de un amigo espiritual, etc. Pero lo cierto es que se puede vivir como si esa palabra fuera algo importante o como que careciera de total importancia en la vida. Por ejemplo, se puede venir a este culto, se puede venir a un encuentro de una forma rutinaria. Era el horario, es un día domingo, estoy acostumbrado a ir al templo, al culto, por lo tanto en piloto automático agarro y ya vengo también al culto como lo hago todos los domingos. Se puede venir de esa manera, en forma rutinaria, o se puede venir al culto con el deseoso de escuchar lo que Dios tiene para decirme, escuchar su palabra. ¿Por qué algunos cuando entran a un culto salen del culto tan vacío como entraron y otros salen llenos de la palabra de Dios y de la presencia de Dios? ¿Por qué? Si el culto fue igual para todos, las canciones eran las mismas, la oración era la misma, la predicación fue la misma. ¿Dónde está la diferencia entonces? ¿Sabe dónde? En la predisposición que cada uno trae para escuchar la voz de Dios, para escuchar lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cómo venimos al culto? ¿Cómo venimos cada domingo? ¿Cómo vamos a nuestra célula? ¿Con qué predisposición vamos? ¿Vamos simplemente por una cuestión rutinaria porque tengo que estar? ¿O vamos porque yo quiero escuchar lo que Dios tiene para decir mi vida?
Yo quiero escuchar la palabra de Dios para fortalecerme, para aumentar mi fe, para vivir una vida agradable a Dios. ¿Qué voces estamos escuchando? Porque la voz que hay que escuchar es la voz de Dios. Pero a veces nos distraemos escuchando otras voces. Las voces de la crítica, las voces del chusmerío, las voces de los que dividen, las voces de los que tienen malas intenciones, las voces de los pesimistas, las voces de los que siembran cizaña. Si escuchas esas voces, nunca vas a poder obedecer a Dios. La única voz que te lleva a obedecer y que se desaten las bendiciones sobre tu vida es la voz de Dios sobre tu vida. Entonces, lo primero que debo hacer para obedecer, primero debo escuchar a Dios. En segundo lugar, para obedecer hay que creer en la palabra de Dios. Noé le creyó todo lo que Dios le dijo. Pero imagínense, venga Dios y le diga: me voy a mandar un diluvio, todo va a estar anegado, lo único que va a flotar va a ser el arca que vos vas a tener en el mundo entero. Parecía, en realidad, hay que creer una cosa así, ¿verdad? Parecía algo absurdo, sin antecedentes, algo ilógico, una locura en definitiva. Porque en realidad suena como si fuera una locura, sin probabilidades de que sea cierto. Pero Noé le creyó. Noé le creyó a Dios. Creyó la palabra que Dios le había dado. No solamente escuchó la voz de Dios, sino que le creyó a lo que Dios le estaba diciendo. Y yo creo que aquí es donde a veces como cristianos también solemos tener algunos problemas. Porque hay cristianos que por ahí escuchan la voz de Dios, saben lo que está en la palabra del Señor, pero en definitiva no sé si le creen tanto o les cuesta mucho creer de que sea verdad. A veces podemos repetir lo que Dios dice en su palabra, pero sin creerlo, sin estar demasiado convencidos de que esto funciona de esta manera. Por eso nos cuesta obedecer a Dios y por ende no recibimos todas las bendiciones de Dios. Por ejemplo, leemos o escuchamos que tenemos que perdonar a aquel que nos ofendió, que nos lastimó, que nos hirió, aquel que en realidad se puso como en nuestro enemigo. Tenemos que perdonarlo y amarlo con todo nuestro ser para poder sanar nuestro corazón. ¿Lo creemos? Escucharlo escuchamos, pero ¿creemos que esto funciona así? ¿Lo creemos? Escuchamos que dice que hay que considerar al hermano como superior a uno mismo. Lo sabemos, lo leemos, pero ¿lo creemos en realidad? ¿Creemos que mi hermano es superior a mí mismo? Porque decirlo podemos decir, pero ¿creemos que es así? Leemos que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Es decir, Dios nos habla diciendo que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Fenomenal, pero ¿creemos que es así? A veces estamos tan cómodos en una mediocridad, en una superficialidad de vida cristiana, que ¿será que tengo que ser lleno del Espíritu Santo de Dios? No estoy bien así, soy alguien que va a los cultos, hace lo que tiene que hacer, vivo en piloto automático en la vida cristiana, me parece que está bien. Pero yo sé lo otro lo escuché, pero no creo que sea para mi vida muchas veces. Sabemos, porque lo escuchamos, lo aprendemos y lo leemos, que tenemos que honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y dice, la palabra dice, indefectiblemente diezmarás todo. Todo significa todo mi ingreso, el 10% de mi ingreso, no importa la manera que fue el ingreso, tiene que ser diezmado. Yo creo que es así. Porque la palabra dice que entonces voy a ser bendecido tanto y prosperado material y espiritualmente. Yo creo en eso. Lo creo. Porque a veces la teoría la tengo muy bien, pero no sé si lo pongo en práctica. ¿Por qué? Porque no creo que sea tan así. Dios es nuestro sanador, lo sabemos, ¿verdad? Y lo leemos y lo escuchamos. Pero cuando estamos atravesando algún tipo de enfermedad complicada, yo creo que en realidad Dios va a obrar y va a sanar mi vida.
no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo creo eso y digo, bueno, ¿cuál es el problema? Voy una vez al mes al culto, mes y medio, 2 veces al mes, está bien. No me quiero fanatizar demasiado, pero no es fanatizar, es escuchar la voz de Dios y creer que eso es lo mejor para mi vida. ¿Lo creo? Porque hasta que no creamos incondicionalmente lo que escuchamos de parte de Dios en su palabra, en una prédica, en una canción o en la manera que sea, va a ser muy difícil aprender a obedecer al Señor. Por lo tanto, no se cumple Deuteronomio 28, 1 a 14 sobre mi vida, porque la condición es la obediencia. ¿Me está siguiendo, verdad? Y en el proceso Noé tiene una tercera parte. Para obedecer hay que actuar conforme a la palabra escuchada de parte de Dios. Cuando a Noé Dios le dice, voy a mandar un diluvio, quiero que hagas un arca, lo primero que hace Noé, primero le cree que va a mandar el diluvio, le cree a Dios y cree que tiene que hacer un arca, y con sus 3 hijos comienzan a trabajar arduamente, talando árboles, ¿no? Preparando las tablas, secando la madera, van armando el arca en función de lo que Dios le había establecido que tenía que ser. Claro, al principio nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando, eran 4 que estaban trabajando arduamente, pero luego fue tomando forma de una barca. Y yo me imagino la gente alrededor, la gente pensando, diciendo, pero ¿qué están haciendo? Una barca, un arca, tan lejos del agua, porque no había agua en la región, tan lejos del agua, están construyendo algo en tierra seca. Oiga, Noé, ¿qué está haciendo? Aquí no hay agua. ¿Qué está haciendo? Y hasta yo me imagino que podría haber burlas, podría haber risotadas, bromas. Estos están locos. ¿Qué están haciendo? Un barco ahí en medio de la llanura. Una cosa totalmente ilógica. Vamos, dejen de hacer esto. Noé, vamos, comamos, bebamos, divirtámonos, que era el concepto de aquel tiempo. Era locura. Para la gente era locura. Lo que estaban haciendo Noé y sus hijos, que simplemente era obedecer a Dios, para ellos eran locura. Pero las cosas de Dios son locura para los que se pierden, dice la Biblia, ¿verdad? No las pueden llegar a entender porque tienen que ser discernidas espiritualmente. Es como que, me gusta dar este ejemplo, es como que yo supóngase que estoy dando una conferencia en una sala donde todas las personas son no videntes, son todos ciegos, ¿verdad? No tienen la posibilidad de la vista. Entonces de pronto en mi disertación digo, sí, bueno, porque el arco iris, claro, se va a levantar una mano por allá, me va a decir, pero ¿qué es el arco iris? Claro, no lo puede entender, no lo ve. Bueno, el arco iris es un arco que se forma en el cielo por la descomposición de la luz. ¿Y qué es la luz? No lo podemos comprender. Bueno, esa descomposición genera un arco con colores, ya va a haber un murmullo general. ¿Y qué son los colores? Claro, no los pueden comprender. Son ciegos, son personas no videntes. De la misma manera, aquel que no tiene a Jesús en su corazón, aquel que no está en el camino de Dios, no puede entender las verdades espirituales, porque tienen que ser discernidas espiritualmente. Es como ese vecino que viene y te dice, el domingo, ¿para dónde te vas? Yo me voy a la iglesia, me voy al culto, a la iglesia, pero estás loco, con un día tan lindo, tan especial, un día donde podés disfrutar, estar con la familia, porque trabajás de lunes a sábado. El domingo podés estar con tu familia, pasear, divertirte. O si no querés salir a pasear con la familia, por lo menos no te perdés el partido de fútbol. Juegan Boca y Argentino Junior, después me dicen cómo van. Pero estoy acá. No, pero ¿y para qué vas a la iglesia? Bueno, a la iglesia vamos y cantamos con los problemas que hay. ¿Qué te dan ganas de cantar?
¿Qué te van a dar ganas de cantar si estamos pasando momentos críticos, la situación está cada vez más difícil y compleja? ¿Y qué más haces? Bueno, yo escucho la palabra de Dios que un predicador viene y te comparte, de la Biblia, un libro arcaico, fuera de moda. Y vos perdés el tiempo estando ahí escuchando conceptos que ya son retrógrados, cosas para otra época. No. ¿Y qué más? ¿Y qué más hace? Bueno, también honramos a Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Viste, te están lavando la cabeza. ¿Viste? Yo sabía que el curro venía por ahí. No puede entender las cosas del Espíritu, porque tienen que ser discernidas espiritualmente. Imagínate, le decís, si me pegan en esta mejilla, yo pongo en la otra. ¿Estás loco? A mí me pegan esta mejilla, ¿sabe cómo lo trompeo? Te dice, claro, no entiende las cosas del Espíritu. Perdonar a tu enemigo. ¿Es perdonar al enemigo? Lo mato. ¿Qué es perdonar al enemigo? ¿Estás loco? Para él son locura. Tenés que mantenerte virgen hasta el casamiento. Ya, te fuiste. En esta época, en estos tiempos. Noé actuó en función de la voz que escuchó de parte de Dios porque le creyó a Dios. Y se salvó. Y fue bendecido. Es decir, la fe, mis queridos, es activa. Escuchamos la voz de Dios por la lectura, como le expliqué, por una predicación, por un consejo. Escuchamos voz de parte del Señor. Creemos que esto es así, aunque parezca locura, aunque parezca una cosa ilógica, pero si viene de parte de Dios, yo cierro los ojos y creo, y esa debe ser la manera, y actúo en función de la palabra que he recibido de parte del Señor. No importa que la gente no lo entienda, no importa que para la gente sea locura, pero yo actúo. Eso es obediencia incondicional que desata la bendición de Dios sobre tu vida. Porque dice, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Es decir, obedeció al Señor y fue bendecido por Dios. Deuteronomio 28, 1 al 14 marca todas las áreas de nuestra vida y la bendición de Dios sobre esas áreas, pero la condición es si me obedecen, dice el Señor, si me obedecen. Y qué bueno sería que entremos en un proceso y en un periodo de obediencia al Señor, no en lo que nos conviene solamente, no en lo que nos parece bien, sino una obediencia incondicional a lo que escuchamos de parte de Dios, a lo que aprendemos del Señor en su palabra. Aunque a veces no lo entendamos bien, aunque a veces nos parezca que es una locura, pero mi querido, escucha la voz de Dios, créele a Dios y actúa, obra conforme a lo que has creído. Entonces, todas las áreas de tu vida van a estar bajo la bendición del Señor.